cómo debería organizar sus finanzas, dónde debería recortar, en qué debería invertir, cómo debería rehacer el sistema financiero del país, y si esto no se trata del concepto de empresa mundial, sea complicado de explicarlo. Complicado es, me imagino yo, el estilo de vida tuyo, porque has tocado los intereses más intocables. Tu acento dice, pese a tu fluidísimo español, que eres de origen ruso, ¿no? Soy ruso puro, 300 años de historia, y de hecho somos rusos blancos. Mi bisabuelo formaba parte del gobierno provisional, con Kerensky, con Milikov, con el padre de Vladimir Nabokov. Así que tenemos historial y pedigrí de la inteligencia rusa. Habida cuenta de eso, si esto no es una conspiración judeo-masónica, que es un lugar común ya gastado, la segunda sería, ¿no es? Tampoco es un ojo que ve todo. Tampoco es el ojo que ve todo. ¿Y la tercera no es? Tercera no es gobierno mundial. No es el gobierno mundial. No. Pero todo esto comenzó en una reunión en Bilderberg. Empezó en 1954 en Oosterbeek, una pequeña ciudad, ¿no? Aldea, en las afueras de Ámsterdam. Una reunión liderada por el verdadero padre de Bilderberg, que es el príncipe Bernardo, el ex nazi de SS, y el padre de Reina Beatriz de Holanda, la mujer obviamente fuerte dentro del Club Bilderberg. El concepto en sí, ¿no? Bilderberg, mucha gente piensa, me imagino por los libros que ha sacado. Tiene una hija política argentina, ¿no? También. Está casada con uno de sus hijos. Es de menos importancia que Beatriz de Holanda, pero sí. El concepto en sí, ¿no? Que la gente piensa que Bilderberg acaba de descubrirlo, ¿no? La sociedad secreta poderosísima, ¿no? Pero Bilderberg, diría yo, es la tierra media de Tolkien, por decirlo de alguna forma. Hay muchísimas sociedades muy por encima, hay muchos que están por debajo, pero Bilderberg básicamente es una confluencia de intereses. Por un lado, nazis, porque lo fundaron por nazis, y aparte lo que hoy día se llama Bilderberg. Es una creación de sinarquismo internacional que financiaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, por un lado. Por otro lado, financiaban a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Y otra rama es la rama, obviamente, de realeza. Porque lo que es Bilderberg en realidad son antiguas alianzas de OTAN. Presidentes de todos esos países europeos, Estados Unidos y Canadá, los top 50, 60 consejeros delegados de más grandes empresas del mundo occidental, comisarios europeos, los principales medios de comunicación. ¿Dirías tú que por el lado militar la OTAN enmarca bien el poder de Bilderberg? Es, digamos, la mano derecha de ejecución de algunos de los proyectos. El poder ejecutivo de algunos. Efectivamente, sobre todo. Ahora, el otro que encaja en mi vieja teoría de que siempre hay dos guerras, la guerra real y la paralela o alternativa en los medios de comunicación, que es lo que viene al manejo de las neuronas. Eso me apasiona. Explícanos cómo manejan los medios de comunicación. Lo interesante es cómo se lleva a explicar las noticias, porque lo que han conseguido los medios de comunicación es convencer a nosotros que lo que estamos viendo en la televisión, o que estamos viendo en la portada, leyendo de New York Times o The Washington Post, tiene que ser la verdad. Porque cualquier otra cosa, cualquier noticia, cualquier libro mío, cualquier pronunciamiento que cuento yo, las cosas de las que vamos a hablar esta noche, si son verdades, ¿por qué no está en la portada de New York Times? Hasta que la gente se da cuenta que los medios de comunicación forman parte de la élite mundial. Y esta élite mundial, que obviamente New York Times, Washington Post, es su consejo de administración y obviamente sus accionistas que cambian y compran y se venden en los mercados de valores, forman parte de este entrelazado entre las empresas, medios de comunicación a nivel político, militar, industrial, financiero, y esta mezcla es lo que se llama Club Bilderberg, porque al final, repito, es la tierra media de Tolkien. Lo interesante es cómo se utilizan esa gente los medios de comunicación. Perdón, tenemos hasta ahora un gran poder económico que se manifiesta políticamente y entiendo que tiene un brazo ejecutivo que cuando va al área militar podría quedar enmarcado en la OTAN y un brazo de guerra psicológica paralela que sería el manejo de los grandes medios de comunicación.
El mes de enero, Foro de Davos, se celebra su reunión anual. Luego el mes de marzo, Consejo de Relaciones Exteriores, que es un grupo hermano a Club Bilderberg en los Estados Unidos, tiene su reunión anual. En el mes de abril, Comisión Trilateral también se reúne. En mayo, junio, Bilderberg tiene la reunión suya. En septiembre, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. En octubre, noviembre y diciembre, Comisión Trilateral América y Europa y Asia tiene su reunión regional. Pero no hay una persona o un grupo pequeño de gente que están manejando todas esas reuniones ni sacando las noticias en los medios de comunicación. Oh, perdón, pero si vemos los grupos de accionistas de los grandes medios, Sí. podemos encontrar vasos comunicantes y más que vasos, arterias vitales. Por comunicantes. supuesto. Se han adueñado de los grandes sellos, New York Times, Washington Post, todos han caído en las mismas manos, ¿no? Efectivamente. Ya no hay una cadena independiente como CBS, ahora tenemos Fox, CNN peleando a ver quién es más a la derecha y quién manipula más. La última reunión de Bilderberg fue en España, ¿no? Efectivamente, principios de junio de este año. ¿Qué viene qué extrapolas a partir de eso? Bueno, a partir de ahí, el tema principal, por encima de todo, es la preocupación por la supervivencia de euro y de Comunidad Europea, algo que lleva su proyecto de estrella desde que empezó Bilderberg en los años 50. El concepto, otra vez, no es gobierno mundial, sino crear bloques económicos, el poder fáctico financiero mundial. Y entonces, como el mundo financiero básicamente ya se ha desplomado, lo que estamos viendo ahora mismo es el último coletazo de este desplome financiero generalizado mundial, la preocupación de las potencias europeas, como Alemania, Francia, obviamente, Holanda, es qué hacer, porque por un lado están diciendo, vamos a ver, acabamos de invertir 750.000 millones de dólares en salvar a Grecia. Pero eso es solo el punto de iceberg. Perdón, ¿cuánto en salvar a Grecia? 750.000 millones de dólares. Eso es un poco más de lo que dicen los cables. Por lo menos los cables que yo he leído. Mira, los números son 750.000 millones de dólares. Y ahora viene la peor parte, es que esto es el punto de iceberg. Ahora están diciendo, ahora viene lo gordo, ahora viene España, ahora viene Portugal, ahora viene Italia, ahora viene Irlanda. ¿Y dónde dejas Francia? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para estos países? Lo que se llama pigs, ¿no? Los cerdos, como nos llaman a estos países tercermundistas y europeos. Entonces, la solución de Angela Merkel era justo antes de la reunión del Club Bilderberg. Ella decía que importante es sin euro no hay Europa, que es una misma. Okay, estamos hablando de la canciller alemana, Angela Merkel, sin euro no hay Europa. Y eso lo hemos oído y lo hemos mostrado aquí. Bueno, es una mentira, obviamente. ¿Cuál es la lectura? La lectura es mentira, porque Europa unida a través del modelo financiero es absurdo, porque primero no hay unión política en Europa, y segundo deberíamos de aspirar a Europa de las patrias de Charles de Gaulle, en vez del concepto europeo a través de moneda que están creando ahora mismo. Yo soy un gran admirador del viejo de Gaulle y creo que ha sido visionario aún en los momentos más críticos y aún cuando nadie apostaba un franco por él, ¿no? Cuando era simple locutor de la BBC hablando a la Francia ocupada. De ahí para acá, la Europa de las patrias de Gaulle a la Europa del euro de hoy, ¿cómo la ves? Lo veo, no lo veo, punto. Es decir, una de las decisiones tomadas en la reunión del Club Bilderberg de este año es crear dos Europas. Una Europa de los países solventes, entre comillas, Francia no es solvente, pero por lo menos es más solvente que España. Francia, Alemania, Holanda, Austria. Y por otro lado, los países de segunda división serían, ¿no? Los países como España, Portugal, Italia. Y unos... los mediterráneos. Irlanda también, que no es mediterráneo, pero desde luego pero por temperamento. Y es uno de los pigs, ¿no? Como nos llaman, ¿no? Cerdos. Y por católica. Y por católica también, ser católica. Y entonces el plan es echar a estos países, lo que para España sería supuestamente muy, muy grave, y dejarles fuera hasta que arreglen su sistema financiero y luego dejarles entrar otra vez, algo que preocupa muchísimo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque yo públicamente he dicho, justo después de la reunión del Club Bilderberg, que para España salir de la crisis, porque España es un cadáver, es un país muerto, no tiene recursos naturales, no tiene industria pesada, no tiene industria ligera, no tiene gente calificada a hacer absolutamente nada, no saben hacer nada. Entonces, pero pretendieron la reconquista de América Latina, ¿no?
Sí, fíjate cómo le salió. Hubo algunos que intentaron permitirse. Algunos, sí, pero estos ya, lo único que se recordarán de ellos en la historia es el guión entre la fecha de nacimiento y la muerte. Y entonces, yo decía públicamente que lo único que puede salvar a España es que España, de forma voluntaria, salga de euro. Vuelve al concepto de Franklin Roosevelt, de Eleanor Roosevelt, el gobierno americano, después de la Gran Depresión, y apoyando en el sello de calidad del gobierno, con tipos de intereses bajos, poner a país a trabajar. Mucha obra pública para generar trabajo. Efectivamente, infraestructura por encima de todo, que da de comer a los 6 millones de personas en paro y enseñar el valor de trabajo a los jóvenes que llevan muchísimo tiempo sin trabajar y no saben lo que significa eso. Volver a la peseta y deshacerse de la Comunidad Europea y romperlo una vez por todo, porque obviamente esto no interesa a los Estados-naciones, que al final es eso, el concepto de volver a ser un Estado-nación con su constitución, tu propia bandera, tu moneda, tu país, tu frontera, tuyo, que no trabajas para los intereses de los demás, porque España, siendo miembro de la Comunidad Europea o cualquier otro país, por ejemplo, no tiene derecho ni dar de comer a su gente. Todo esto viene de Bruselas, de personas no elegidos por nadie, que da órdenes a los países supuestamente soberanos, que ya no lo son, en la Unión de 27. ¿Y qué hacemos con las bases de la OTAN que están en todos esos países de segunda división? El Mediterráneo no se lo puedes dejar a la flota rusa. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Estos son... No es que me desagrade la posibilidad, la sexta flota me cae gorda, pero en fin, es la contraparte. Tú ten en cuenta que el concepto de las ayudas, sobre todo en Estados Unidos... Perdón, y un agregado, la oleada de inmigrantes de África, del Magreb, que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer un pogrón con ellos. Bueno, el concepto de inmigración en sí, ¿no? Tú estás hablando de Europa blanca cristiana, porque al final Europa es blanca y es cristiana, es lema de varios países, de varios partidos de derechas, ¿no? En Italia, en Portugal, Italia. Yo diría que algo más que derechas, se han vuelto medio fascistas, tienen nostalgia de la Segunda Guerra. El concepto en sí, desde luego, el volver por encima de todo es el Estado-nación. Y esto rompería la Unión Europea, y esto destrozaría los planes del Club Bilderberg y todos esos autóritos que trabajan con ellos de crear su empresa mundial. A Bilderberg supongamos que se le va de las manos esto. Bueno, de hecho se le ha ido de las manos. Las grandes instituciones tienden a autopreservarse igual que los burócratas. Bueno, ¿Y qué opina la OTAN de esto? Están obviamente nada contentos, pero nada contentos porque lo que tú acabas de comentar se les ha ido de las manos. Por un lado, lo que está pasando ahora mismo, si lo analizamos desde el punto de vista económico, están destrozando la economía mundial a propósito. Y esto puede parecer a mucha gente un disparate. ¿Para qué van a destrozar la economía mundial a propósito si eres David Rockefeller, o al final es una metáfora del poder? Si lo que tú destrozas, entonces no ganas dinero. Pero es que esa gente ya tiene todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo está en sus manos. Entonces lo que pasa es que estamos viviendo en un sitio, planeta Tierra, donde somos casi 7.000 millones de personas. De recursos naturales... ¿Cuál es tu última cifra? 6,7 mil millones de personas. Recursos naturales limitados. Agua limitada. De hecho, India ya está casi sin agua. Dentro de una generación vamos a La próxima guerra no será por el petróleo, sino por el agua, dicen algunos teóricos. El agua es supervivencia de la especie. Y entonces, si tú eres Rockefeller, que no quieres... Rockefeller no quiero sacarte de tu línea, pero Rockefeller, comparado con estos poderes grandes, es un enano. Es un enano, es un mozo, es un chico de café. La familia Krupp, alemana, K-R-U-P-P. Ahí sí estamos hablando de pesos pesados. Y aún así no llega a un ser peso pesadísimo. Hay gente mucho más por encima de... Pero estuvimos de acuerdo en que cuando Alemania había que destrozarla porque se jugaba la supremacía de Oriente a Occidente en términos de la Segunda Guerra. Sí. También es cierto que nunca los aliados vencedores cometieron el error de desmantelar a la Krupp
porque era la columna vertebral de la reconstrucción de Alemania. Efectivamente, porque el grupo estaba muy bien protegido, tanto por poderes americanos como británicos. Y entonces lo que... Hacían negocios con los alemanes, los antepasados de algunos presidentes de Estados Unidos, ¿no? Pues, efectivamente, con los Bushes para empezar. No te quiero interrumpir más porque esto está muy bueno. Entonces yo tengo un extracto de una cuenta bancaria de Barón Krupp. Y en esta cuenta bancaria hay 112.000 billones, B de Barcelona, 112.000 billones de dólares. 112.000 billones de dólares. En inglés sería 112 trillion dollars. Yo tengo localizado 3.024 exactamente cuentas de Barón Krupp. 3.024 cuentas bancarias del Barón Krupp. Y seguramente si yo tengo localizado esto, tendría como 300.000 o más. Y sin una hay 112.000 billones. Ahí empezamos a entender lo absurdo es las listas de Forbes cuando habla de los Buffetts y los Robert Gates y todos aquellos. Bill Gates. Robert Gates es el director de la CIA. A lo mejor tendríamos... Yo prefiero a él que a Bill Gates, pero sí, va a poder. Al final es Gracias por la corrección. Es lo mismo. Entonces, el concepto de dinero en sí, ¿no? Y tiene ya toda la potencia financiera del mundo. Ahora, están destrozando la economía mundial a propósito porque la gente pobre no viajan, no compran, no gastan. Cualquier cosa que se hace con energía barata. Y si no hay petróleo, si no hay energía, si no hay recursos naturales, obviamente no hay población. Y también esto está ya recogido en muchísimos informes, conocidos muchos públicos, no es que estoy diciendo alguna cosa privada. El informe del Club de Roma, Límites al Crecimiento, sí, en el año 1972. Fue el boom, el concepto y el libro. Efectivamente, sí. Y ahí están hablando crecimiento cero. Los informes de Consejo de Relaciones Exteriores, que es grupo hermano Club Bilderberg, el informe se llama Proyecto 1980. Están hablando destrucción organizada y ordenada de la economía mundial. Y en 1995 Club Bilderberg sacó su informe anual y en este informe están hablando de destrucción de la demanda, citando destrucción de la demanda. ¿Cómo se destruye la demanda? Destrozando la economía mundial. Eso se da de frente con algo. Y lo están haciendo ahora mismo, es decir, el concepto de crecimiento cero, el concepto de volver de vivir de las raíces, el concepto de calentamiento global, para no gastar, para vivir de la tierra, para en vez de utilizar energía nuclear volver a utilizar los molinos de vientos, como en la época de Don Quijote de la Mancha. Todo esto está muy vinculado al concepto de reducir la población mundial. Somos muchos y vamos a ser mucho más porque hace ya 250 años los círculos alrededor de Gottfried Leibniz, el inventor de cálculos, el genio alemán, se habían dado cuenta que el desarrollo y el crecimiento están directamente proporcional a la densidad de población. Cuanto más desarrollamos como culturas, cuanto más desarrollamos como países, como regiones, como estados-naciones, más personas van a estar en el mundo. Por un lado están destrozando el mundo o intentando destrozarlo de forma organizada y a propósito. Pero por otro lado, han perdido el control. Y esto es la parte que es terrorífica. Y también han hablado de esto en la última reunión del Club Bilderberg. Es decir, ¿te acuerdas del 6 de mayo de este año, cuando la bolsa se desplomó 10% en 16 minutos? Sí, todo el mundo estuvo al límite del infarto, se volvieron locos, pero eso solamente era posible en un mundo como este, en que la bolsa se maneja electrónicamente y un dedito equivocado en la tecla equivocada vuela todo, ¿no? Efectivamente, y nos han contado que tranquilo, todo va bien, porque un dedo de un tal señor ha dado a A en vez de a B. Es decir, la economía mundial supuestamente vive del dedo índice de un señor, que sabemos que es una mentira. Y en ese lapso yo podía haber hecho 1000 transacciones. O más. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es, a partir de 1987, cuando, con el último crack gordo bursátil, los poderes fácticos de los Estados Unidos empezaron de crear una burbuja inventando unas herramientas especulativas como derivados.
Entonces, extrapolándolo desde 87, 88 hasta ahora, tenemos derivados encima de derivados, divididos por derivados, multiplicados por derivados y cuadrados por derivados. Entonces tenemos, o sea, un pirámide de 80.000 piezas que simplemente no tiene un base y no se encaja. Y cuando se cae una de estas piezas, un trozo, ¿sabes?, de este aparato, es lo que pasó el 16 de mayo, es decir, nadie sabía exactamente cuándo iba a pasar. Y si pasó 10% en 16 minutos, 6 de mayo, dentro de 4 meses puede bajar 30% en 8 minutos. Es como un Titanic que se ha dado contra el iceberg y está hundiéndose. Esto es la economía mundial. Y lo que está pasando en este barco grande, enorme, y tenemos una explosión aquí, otra allá, y simplemente no sabemos cuándo va a venir la siguiente y no la podemos tapar. Y esa es la parte terrorífica de lo que está pasando ahora mismo. Pero tú consideras que sí hay un poder detrás de todo esto. Hay un poder hasta cierto punto, es decir, no hay un poder que maneja... ¿Bilderberg es o no es un poder para ti? Bilderberg es un poder a medios, es decir, no es un poder, no es el punto de pirámide, es un poder medio, es el punto de encuentro de poderes e intereses financieros. Es una forma simplemente de entender el dinero. Lo que se llama Bilderberg hoy es una creación de sinarquistas, que a su vez se crearon a través de una organización que se llama Martinistas, que es un culto esotérico masónico, que se crearon en 1776, principios de 77, como la respuesta a los avances de la Revolución Americana. Pero tu premisa inicial era, esto no es una conspiración masónica, ni judeo-masónica, ni nada, pero en sus orígenes ahora estás marcando que es. Bueno, a un paso medio por ahí, pero tampoco era un elemento clave. Es decir, los martinistas, a ellos se crearon... Acabas de caer en lo que negaste como primicia inicial. No, por sí solo no es una conspiración judía masónica en el concepto como lo entienden los conspiranoicos. Es decir, no hay judíos masones que están manejando Bilderberg por detrás. Sí puedes hablar que sus antepasados lejanos, hace 250 años, un elemento de esta sociedad era masónica, pero un elemento, solo un elemento. ¿Son los dueños de la economía mundial? ¿Bilderberg? No. ¿Qué son? Es un elemento, es simplemente un elemento de apoyo donde se toman ciertas decisiones financieras que luego se pasan a otros niveles y se manejan ya a nivel superior. Esto es lo que son. Porque repito, lo que hoy se llama Bilderberg, hace 800 años se llamaba la nobleza negra de Venecia, y este es el auténtico poder. De hecho, la persona más poderosa del mundo, aunque esto se desconoce o conoce hasta cierto punto, es la reina Isabel II de Inglaterra. Hoy, porque su familia viene la mitad de Duque de Lumburg, alemana, y otra mitad viene directamente de la rama de Marqués de Este de Venecia, que es lo mismo que es la casa Alberto Azol. Y esto es Venecia pura. Entonces la nobleza negra veneciana tiene su poder, su eje, su feudo en Inglaterra a través de la reina. Pero no quiere decir que la reina es la persona que maneja todo esto. Es simplemente una figura que por detrás tiene el concepto y la manejan, de decirlo de alguna forma, las potencias financieras, que esto ya va mucho más allá de una persona, una entidad o una corona. De cualquier manera, Venecia se está hundiendo y nosotros tenemos que ir a un corte. Ojalá. Un poder capaz de intentar dominar el planeta y que tendría, por los razonamientos harto detallados con que has expuesto, y tiene mucho más que no cabe en el espacio de dossier, pero se me ocurre que esto no puede funcionar cuando hay potencias emergentes como China, con una disciplina, un espíritu de cuerpo y un sistema realmente controlado, o como la Rusia que se despierta y vuelve por sus fueros en la etapa postsoviética. ¿Cómo se manejan este choque de trenes? Muy mal. Son enemigos, obviamente, porque primero Bilderberg es la antigua alianza de OTAN, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, y ahora mismo están también incorporando los nuevos ex miembros del Pacto de Varsovia dentro de su feudo de reuniones del Club Bilderberg. Pero las dos potencias, Rusia y China, por su historia millonaria, por su forma de entender el mundo y porque no son
europeos, sino asiáticos. Obviamente son enemigos principales hacia este camino, no hacia el gobierno mundial, repito, sino hacia esta creación de empresa mundial S.A. Entonces, los poderes fácticos, si estamos hablando de Club Bilderberg, si estamos hablando de esta configuración de organizaciones sociales secretas, privadas, think tanks, fundaciones por encima de los gobiernos, tiene sus dos enemigos en Rusia y China. Y hasta que no se acaban con estos dos enemigos, no van a tener su recompensa. No veo cómo van a poder acabar con China. Más bien China puede acabar con la economía mundial si le da la gana. Claro que no se daría un tiro ella misma, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, en el año 2005... Y Rusia viene por sus fueros. Sí, también, pero... bueno, varias cosas. Uno, en el año 2002, en la reunión de Chantilly, en Virginia, discutieron subir hablaron entre sí, llegaron a un consenso, subir el precio del petróleo del año 2002 hasta el año 2007 a $100 a barril, finales del año. Y entonces, el año 2005, cuando se reunieron en Alemania, en Rotterdam, hablaron de subir el precio del petróleo finales de verano 2008 a $150 a barril. Y luego también acordaron entre sí hacer desplomar el precio del petróleo a unos $30 a barril. Y es exactamente lo que anunciamos en todos los medios independientes, obviamente independientes del mundo entero. Según eso, la OPEP es una entelequia pintada en la pared. Como casi todo en este mundo. Al final el mundo, bienvenido al mundo de humo y espejos, ¿no? de alguna forma. Si tú tienes dos enemigos principales, que son Rusia y China, son polos opuestos a nivel económico, a nivel sobre todo energético. China no tiene petróleo. Entonces, si tú puedes manipular el precio, porque el precio se manipula, si puedes subirlo a $150 a barril, todo lo que se hace en China cuesta mucho más. En Rusia es lo contrario, como tiene muchísimo petróleo. Si tú puedes bajar el precio del petróleo a 30, lo que antes costaba 150, Rusia ganaba 150 por barril, ahora está ganando 30. Entonces, las economías de los dos países en el verano de 2008 empezaron a tambalearse. Y esto no simplemente testa un conejillo de indios de aquella época para ver si tenían que hacerlo, si existía la posibilidad de destrozar la economía de Rusia. Estaban a punto de hacerlo, si querían hacerlo. Rusia entró en déficit por primera vez en años. Y era como la consecuencia de esta manipulación de este precio. Entonces, obviamente, aunque Bilderberg no es el top de nada, es un elemento muy importante porque los puestos más importantes a nivel mundial, sobre todo a nivel de organizaciones como a nivel político, económico, están ocupadas por los miembros de esta organización. Entonces, manipulación, subidas, bajadas de precio, decisiones... Pero China es el mayor acreedor a nivel mundial de la deuda de Estados Unidos. Sí. No puede jugar a destruir a Estados Unidos sin antes rescatar su inversión. No sé, absolutamente cierto. Aquí era un test. No era ninguna intención de destrozar a China, simplemente era un test. Si llegase el momento de guerra, en ese sentido, hay solo un enemigo, este enemigo es Rusia. Porque China a nivel militar no es un enemigo, hablando en plata, ¿no? Si llega el momento y tenemos que, vivo yo y te mato yo a ti o tú me matas a mí, hay solo un enemigo. Bueno, el aparato tecnológico militar ruso sigue creciendo en forma exponencial y aunque se haya reducido el viejo espacio geopolítico de la ex Unión Soviética, es definitivamente un desideratum, ¿no? La potencia militar rusa ahora mismo tiene armas que no hay respuesta ni en el arsenal de OTAN ni en el arsenal del gobierno americano. Entre ellos, por ejemplo, un misil intercontinental balístico nuclear que se llama Granito P-700, que vuela a una velocidad... Granite, efectivamente, que vuela a una velocidad de 2,5 Mach, que son 2,5 veces más encima del sonido de... estamos hablando de 2.983 kilómetros por hora. Tiene la armadura de un tanque y son unos 8 o 9 metros de largo, es un tanque volante que va a 3.000 kilómetros por hora. No hay nada en este mundo. No es balístico, es imparable. No hay. Además van no solo uno, van 8 o 9 cabezas. Cada una se dirige a un blanco diferente. Y además hablan entre sí y si de alguna forma se puede batir al líder. Los demás simplemente hablan entre sí y deciden quién lleva la iniciativa a partir de Pero estamos hablando del escenario de la Guerra Fría en la época de
del general Curtis LeMay en la Fuerza Aérea Estadounidense, de la destrucción mutua asegurada, ¿no? El MAD. Sí, MAD. Eso es impensable, pues sería el suicidio de la humanidad. Pero Bilderberg, ¿qué realidad es en este momento? ¿Cómo me afecta a mi ciudadano de Venezuela Bilderberg? Bueno, primero, el tema del acuerdo que acaba de firmar presidente Chávez con el gobierno ruso es un acuerdo nuclear, es un acuerdo muy, muy importante. Absolutamente pacífico. Sí, pero para Bilderberg la palabra pacífico no existe. Ya teníamos reactor nuclear en la época del general Marcos Pérez Jiménez, te hablo de finales de la década del 50, 60, y después hablaban de que había un eje del mal, porque estaba Pérez Jiménez aquí, Perón en Argentina, pero estábamos a la cabeza. Ahora lo que queremos es energía limpia y renovable. Y me parece magnífico, fantástico, y en ese sentido el presidente Chávez tiene todo el respeto mío y debería tener todo el respeto del pueblo, porque lo que está haciendo es maravilloso. Ahora, si tú eres Bilderberg, tú ten en cuenta que con 6,7 mil millones de personas en el mundo, la única energía que puede dar de comer y sobrevivir al planeta Tierra es energía nuclear. Si somos 500 millones de personas, o somos 500.000 personas, podemos utilizar fuego. Si somos 2.000 millones, podemos utilizar carbón. Si somos 5.000 millones, pues petróleo. Pero si somos 7, 10, 15 mil millones de personas, tenemos que utilizar la energía que tiene un flujo de densidad energético más potente, porque somos mucho más. En ese sentido, la única energía en este sentido que se puede utilizar para salvar el mundo es la energía nuclear. Sin energía nuclear, India, por ejemplo, que son 1.200 y algo millones 1.300 ya, de personas, no tiene agua. Para poder perforar y llegar al siguiente nivel en profundidad y dar de beber a esta cantidad de gente, no se puede hacerlo con molinos de viento, solo se puede hacerlo con energía nuclear. Entonces, energía nuclear es el desarrollo de un Estado-nación en condiciones. Pegado a Pakistán, que también tiene energía nuclear y armamento nuclear, y con el que ya tuvo 3 guerras, y ambos superpoblados. Me temo que en ese sentido Pakistán no tiene nada que hacer con Venezuela, no tiene que hacer con, no son ejemplos o comparaciones, porque uno es un Estado que no debería tener armas nucleares o energía nuclear, y Venezuela obviamente es un caso todo lo contrario, que a través del uso de la energía nuclear puede dar estabilidad al continente entero. Y esto es algo que las potencias con Bilderberg temen muchísimo, porque, repito, el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay energía nuclear atómica en Venezuela, esto crea la infraestructura necesaria para dar de comer y dar esta riqueza que tanto teme Bilderberg, porque si hay riqueza, somos mucho más, tienes este crecimiento. Es exactamente lo que pasó con el primer Estado-nación, con Luis XI en Francia, a partir de 1463. ¿Sabes? Dejamos de trabajar para 1% de población, de 1% de propietarios. Nosotros morimos, nuestros hijos, trabajando en la tierra, muriendo hijos de los hijos, trabajando en la tierra, morimos. Y ahora empezamos a trabajar para nosotros, y este bien social, esta riqueza que empezamos a generar, dobló la población en Europa en una generación. Y esto es algo que ellos temen muchísimo. Sí, habrá que volver a Malthus. Habrá que ser malthusianos entonces, y en vez de repartir mejor la comida, acabar con tantos invitados a la mesa. Pero, según tú, Europa, incluyendo España, tiene que ir a un quiebre. Ya están en quiebre, es decir... es fácil creerte, por lo que mostramos todas las noches. El sistema financiero europeo, sobre todo el español, es un muerto. España es un cadáver. Portugal es un cadáver. Grecia es un cadáver. No hay forma de rescatar a estos países, simplemente no existen. Pero repito, este desplome financiero se ha hecho a propósito. Porque obviamente a cualquier persona... Tú vives normalmente en España. Vivir en España es un decir. Yo vivo 6 meses al año en España y 6 meses en el extranjero. Me gustaría saber qué opina ese cadáver si se hace realidad ahora que nos llaman sudacas, después que les matamos el hambre después de cada guerra. Hablamos en términos crudos, no es yo creo que ahora debería de llamar a sudacas a los españoles. Porque en las elecciones del mes pasado, en las entrevistas que estaba haciendo con medios venezolanos, y decía, los que están hablando de que Venezuela está en crisis, no entienden lo que es una crisis hasta que no vienen a España.
cuando tienes 40% de desempleo. La cifra más grave que yo había manejado era 20, para ti es 40. Porque hay empleo y subempleo. No, 20 es para la masa sucia, para el consumo de los medios, porque si empiezas a hablar de los números reales, entonces la gente se tira por el balcón o monta una revolución y cuelgan a los presidentes del país, del primer árbol que encuentran en la calle. Pero el 40% esto incluye todo el desempleo. El 20% lo que no incluye son las personas que no trabajan, no han trabajado en años, jamás van a encontrar trabajo, su paro ha acabado y básicamente son personas no gratas en su país. Y todos estos no cuentan como números. No entran en la estadística. Entonces solo las estadísticas de 20%. ¿Qué tal un peligroso retorno al fascismo o que el fascismo se quite la cara de partido político? ¿Sabes lo que pasa? Que el concepto de izquierda-derecha, sobre todo cuando se trata del Club Bilderberg, manejan los dos y por eso siempre ganan las elecciones. Tú tienes izquierda, tú tienes derecha, tú manejas los dos conceptos en sí, polarizas la masa hablando de los medios de comunicación. Hablemos de los medios. ¿Cómo se extrapola el poder de Bilderberg hacia el manejo de la opinión pública, ese trato de operaciones paralelo a la crisis Mira, real? te pongo un ejemplo. Porque para mí todos los medios de Estados Unidos son la misma basura, porque el mismo tipo se compró a Fox, se compró para competir con CNN, pero todos están a ver quién más a la derecha. Incluso National Public Radio y todas estas que parecían independientes PBS, están asumiendo. por ejemplo, PBS ya no es lo que era. No, ni nunca ha sido. Es una careta. PBS, el programa más importante de PBS es NewsHour with Jim Lehrer. Ya conoces, el periodista muy conocido, muy respetado. Bueno, Jim Lehrer no solo es miembro del Club Bilderberg, Es miembro. sino también miembro de Comisión Internacional y además miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Es decir, que el lavado de cerebro de los gringos es permanente y total. Permanente en todos los medios para asegurarse. No solo eso, sino ten en cuenta que las empresas que financian el PBS, ¿no? Porque es una institución pública supuestamente. Es Public Broadcasting System, es decir, el sistema público de transmisión algo de que en Estados radiodifusión. Unidos es un concepto novelesco. Otro apéndice Sí. de los lobbies. ¿Quién financia PBS? AT&T. AT&T es una empresa de Consejo de Relaciones Exteriores. Pepsi-Cola, cuyo presidente Indra Nooyi es miembro honorífico del Club Bilderberg y presidente de Comisión Internacional. Miembro honorífico del Club Bilderberg. Entonces, estamos hablando de poderes fácticos que manejan esto a su antojo. Pero además se compraron el New York Times, se compraron el Washington Pero, Post. ojo, no solo eso, sino la supuesta esta izquierda rancia de independiente, entre comillas, Los viejos patricios liberales. como por ejemplo estamos hablando de Mother Jones, de la revista Fair, de los medios. ¿Qué queda? New Yorker, nada. Amy Goodman, la Amy famosa. Son lo que en inglés se llama gatekeepers. Su trabajo es asegurarse que personas como yo o tú nunca entráramos en las casas, hogares, de los que ven programas de izquierdas, o leen periódicos de izquierdas, o compran cosas de izquierdas, porque son financiados por los mismos medios. Me decía un amigo mío de Banco Mundial, decía, si tú quieres entender cómo funciona esto, Bilderberg, entiende cómo funciona el dinero, y luego entenderás todo, sigue el paso de pasta. Y claro, dices, ¿quién financia a Amy Goodman? ¿De dónde viene el dinero? ¿Sabes? De una persona que es supuestamente querida tanto, pacífica, querida tanto por los medios alternativos americanos y por la masa social de izquierdas. Viene de Fundación Rockefeller, Fundación Ford, de Skull and Bones, de Comisión Territorial, directamente de la CIA americana. Y dices, ¿estos son de izquierdas? Yo prefiero nazis. Y los lobbies son definitivamente los dueños de toda la toma de decisiones. Esto ya es un super lobby. Ya ni siquiera son los lobbies. Es una que mezcla de sociedades secretas, poderes fácticos, gente que están por encima de los gobiernos, think tanks, fundaciones, ONGs como Human Rights Watch, George Soros, de los mayores traficantes de drogas en el mundo. Hablemos de la droga. ¿Cómo entra Bilderberg en este mundo de la droga? Bueno, desde luego no entra en ninguna portada de New York Times, esto es seguro. La droga es el lubricante de la economía mundial. Es decir, si decidimos, o algún gobierno decide... Si hoy en día decimos, se acabó, paramos,
todo el negocio de la droga. Si se acabó la droga, antes de que dejas de cepillar los dientes, lavarte los dientes, se te desplomaría el mundo entero. La droga al año mueve en dinero en efectivo 900.000 millones de dólares, esos números de Naciones Unidas. Números reales de la DEA son mucho más altos, pero bueno, tenemos a los números. Bueno, ahí está Miami, ¿no? Se tuvo por quebrar 3 veces. Ahí se retiraban los ancianos, eran los ciudadanos de cabeza blanca, se iban muriendo, vinieron los cubanos del exilio, lo levantaron, después vinieron los de la droga, y ahí está. Bueno, y Cancún. Cancún. Y entonces, son 900.000 millones de dólares en efectivo, pero teniendo en cuenta el concepto de dinero fraccional, es decir, yo voy al banco, dejo $100, el banco presta a los terceros 600 por factor de 6. Si tenemos en cuenta eso, así los bancos generan el dinero, 900.000 millones por 6, estamos hablando de miles de billones de dólares en efectivo, y eso es el dinero que se lava a través de Wall Street, porque obviamente el dinero gana dinero. Entonces, si yo tengo dinero, lo meto bajo un árbol, este dinero no me gana nada, tengo que invertirlo. Y es muy llamativo, por ejemplo, que en el año 1996, cuando los talibán se hicieron con el poder en Afganistán, primero lo que hicieron, su primer acto, era cortar en seco una amapola. Como no tienen... Pero llegaron los estadounidenses y la OTAN, y ahora Afganistán produce más opio que antes y es el mayor productor del mundo. Efectivamente. Ahora, Colombia es el mayor productor de cocaína. El clorhidrato de cocaína, que es la perversión de la tradicional y respetada hoja de coca, está moviendo la economía de Estados Unidos, porque es el mayor consumidor de droga del mundo. Efectivamente. Y el mayor productor de cocaína, ahora sí digo cocaína, es Colombia. Y son aliadísimos. Por supuesto. Y Afganistán es el mayor productor de opio. Y lo han invadido. Cuando los talibán cortaron la amapola, los talibanes bajaron la producción de droga. La cortaron en seco. Pero los talibanes eran malos. Los talibanes eran malos, en el 96 eran malos. 8 meses más tarde, los tigres asiáticos cayeron todos, el efecto dominó, ¿te acuerdas? Cierto. Y al mismo tiempo, la bolsa de Wall Street se quedó en seco, no había dinero. Porque 8 meses es un periodo de tiempo muy interesante. Es el tiempo que hace falta desde que cortas la droga hasta que esta droga se convierte en dinero en efectivo. Son 8 meses. Pero como tú comentaste, hoy día OTAN tiene 97% de Afganistán, y tenemos la cosecha más grande de la historia, y hay una relación entre estos dos hechos indudable, y la gente que no lo están viendo no van a entender nunca nada. Además, los químicos precursores para transformar la coca, algo natural, en la perversión del clorhidrato de cocaína, los exporta a Estados Unidos. Efectivamente. ¿Cómo llegan a Colombia? Tú sabes, bueno, tú sabes cuando Bill Clinton entró en la Casa Blanca, su primera llamada era a Colombia intentar sacar de la cárcel a Carlos Leder. ¿Sabes por qué? Porque Carlos era el más experto del mundo de diseñar las rutas de drogas. Entonces, cuando más corto la ruta, más dinero vas ganando. Y por eso también es muy interesante que Hillary Clinton tenía que sí o sí hacerse con el escaño por Nueva York. Porque en Estados Unidos los 4 estados que más dinero de la droga se mueven, o más contribuciones políticas se hacen, son California, Nueva York, Texas y Florida. Yo pensé que era porque era la candidata favorita del poderoso lobby judío, y en Nueva York hay más judíos que en Israel. No exactamente, porque tanto Texas como Florida estaban en las manos del clan Bush, California estaba en las manos de demócratas, y tenían que hacerse de alguna forma, cualquier forma, con el estado de Nueva York. Porque en el estado de Nueva York la droga se mueve a través de las mafias dominicanas. Viene desde Colombia, pasando por la isla española, yendo a República Dominicana, y de ahí a las mafias en Nueva York. Entonces Hillary Clinton tiene que sí o sí hacerse con el escaño ahí. Y lo muy llamativo de esta historia de la familia de Clinton y Hillary Clinton y Bill Clinton es en 1996 Al Gore, durante su recaudación de fondos en un bar en Nueva York, invitó a varios líderes del Partido de República Dominicana, el gobernante, a esta recaudación de fondos. Estos dentro estaban protegidos por la CIA. Por fuera les estaban vigilando la FBI, porque cada una de las personas que le rodeaban a Al Gore tenía un número NADIS.
NADDIS, es un número que dan a los mayores narcotraficantes, lavadores de drogas y traficantes de armas, sin desvelar sus nombres para que no desvelar la operación. Es decir, Al Gore estaba rodeado de los mayores narcotraficantes de América Latina. Si no estamos hablando del mundo al revés. Pero por supuesto, si esto algún día saliera en la portada del New York Times, sería... Pero claro, esto solo puede salir en un programa como el tuyo, en libros como los míos, porque nos han convencido, los medios de comunicación, convencido a la masa social, que solo lo que sale en la portada del New York Times, o un medio respetado como ABC News, puede ser la verdad, y todo